este tema de Dios trabaja con los ciclos de tiempo, se va a dar cuenta que incluso en la misma naturaleza biológica nuestra siempre está marcada por ciclos de tiempo. Amén. Y cada ciclo tiene unas características especiales, y no voy a entrar en el plano de la biología humana para no alargarme mucho, pero usted sabe que usted fue un niño, después fue un pubertante, después un adolescente y luego un joven y ya un maduro o joven, viejo, como en el caso mío, ya casi con 70 años, pero aquí estamos. Cada ciclo es importante en la vida del hombre y ese ciclo de tiempo lo ha permitido Dios. Gloria al nombre del Señor. Por eso el Señor en esta noche quiere decirles que el no conocer los tiempos en que vivimos hoy es un peligro para el cristiano, para el desarrollo de su vida espiritual, porque podría el hombre caer en el error del que habla en el Evangelio Lucas 12, 45, 46. Quiero llevarlos al Evangelio de Lucas un momento. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 45, 46. Y aquí el Señor nos va a decir algo importante. Porque nos está diciendo que es importante que nosotros conozcamos los tiempos en que vivimos. Conocer los tiempos en que vivimos hoy, justamente, primeramente hoy, porque el Señor nos está hablando en esta noche que Dios trabaja con ciclos de tiempo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, capítulo 12, aquí para 12, 45 y 46. Dice la palabra del Señor en el versículo 45. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tardará en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Vemos aquí que el Señor está hablando de unos ciclos de tiempo. Él ha dejado unos ciclos de tiempo para todos los tiempos. Y aquí nos está diciendo y nos está hablando sobre la importancia que tiene que estemos preparados nosotros como sus hijos, como su iglesia, porque estamos viviendo en el ciclo del tiempo en el que Él va a hacer una visitación a la iglesia, para el rapto de la iglesia. Es exactamente en el tiempo en que estamos. Gloria al nombre del Señor. El hombre no solo hay en el versículo, en el versículo 46, dice, y vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y la hora que no sabe, y le castigará duramente y lo pondrá con los infieles. El hombre no solo se embriaga, porque está hablando también en este versículo 46 de que el hombre que se embriaga o de pronto el Señor lo encuentra en esa condición. Y quiero decirle algo muy especial en esta noche, mi amado. El hombre no solo se embriaga de vino, también lo hace de sidra, de la soberbia, del amor a sí mismo, de la codicia, de mentira, de prestigio, de hipocresía y del síndrome del siglo XXI, la egolatría. De eso también se embriaga el hombre. Cuando se habla de embriaguez en la Biblia, no solamente es de vino. Hay muchas embriagueces. Hay soberbia, hay idolatría, hay egolatría, existen una cantidad de cosas y sobre todo hay muchos amadores de sí mismos en este tiempo. Y eso también es una embriaguez de la que nos habla la Biblia. Y el Señor no quiere encontrar a su iglesia embriagada de tantas cosas, porque hay mucha embriaguez en este momento en la iglesia del Señor. Santo Dios. Toda esta embriaguez de conducta hace al hombre vulnerable, medroso, incierto, pusilánime, cobarde, y los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Oiga
lo que el Señor está diciendo en esta noche. Toda esta embriaguez de conducta hace al hombre vulnerable, medroso, incierto y pusilánime, o sea, una persona que no sabe para dónde va, qué quiere ni qué debe de hacer. Cobarde, lo hace muy cobarde, y los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Se está viendo mucha cobardía en la iglesia del Señor. Jehová guarda en completa paz al hombre de carácter firme, dice el profeta Isaías. El Dios Jehová guarda al hombre en completa paz, al hombre de carácter firme. Se necesita en el Señor estar firmes en el Señor, porque Él no nos dio espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de valentía a los hijos. Él nos revistió de esa fortaleza, de espíritu de fortaleza, un espíritu de lucha, no un espíritu de cobardes, no un espíritu pusilánime, un espíritu que no se sabe de qué es, si es blanco, si es negro, si es duro, si es blando. No, el Señor nos dio un espíritu fuerte a todos. Él así lo dice en su palabra. Él no nos dio espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de valiente. Gloria al nombre del Señor. Isaías 26, 3 y 4. Podemos ir un momento a Isaías. No está lejos Isaías tampoco aquí en la palabra, y él nos ayudará a Isaías 26. Dice, y en 26, 3 y 4 dice: y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea que el Señor, cuando usted presta un carácter fuerte, positivo, obediente a la palabra del Señor, a los preceptos de su palabra, a sus mandamientos, el Señor lo reviste a usted de un espíritu fuerte. Amén. Así que Él, por eso dice que el hombre de carácter firme, Él lo ayuda a fortalecer. Y en el versículo 4 dice: confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Todo este equipaje de más que el hombre lleva, todo ese equipaje de más, en muchos hombres de altar, no les permite conocer los tiempos de visitación del Señor. Hay un problema con tanta cosa que el hombre se ha dejado enredar en este proceso, y sobre todo los hombres de altar, que viven muy entretenidos en muchas cosas, poniéndole mucho cuidado al mundo, haciendo muchos carreritas aquí en la tierra de una cosa y de otra, y se han ido dejando enredar y están sobrecargados con mucha maleta, con mucho equipaje extra, y es peligroso en estos tiempos, porque el Señor necesita hombres que sean capaces de creerle que Él está en un tiempo, en un ciclo de tiempo de visitar esta tierra, porque Él tiene un compromiso. Amén. Una profecía, tiene una promesa especial para la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Así, mis hermanos, que en Lucas 19, 44 dice: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor nos está hablando de que Él tiene una visitación prevista para nosotros para este tiempo. Gloria a Dios. Nosotros estamos viviendo los tiempos, somos la generación del fin, la última generación, la generación que está viendo la palabra profética cumplida delante de sus ojos. Eso quiere decir que el Señor está cumpliendo con su promesa de hacer una visitación, y Él hace una advertencia a todos los hombres, a la tierra, porque Él dice en Lucas: y te derribarán.
Es decir, si nos descuidamos de esa visitación y estamos haciendo otras cosas en el momento que Él nos está pidiendo la atención máxima porque estamos en los últimos momentos de prueba para irnos en el rapto de la iglesia, en el tiempo de prueba de fe a la iglesia, él en Lucas nos está diciendo que nos derribarán si no estamos prendidos de su mano, si no estamos confiando en Él y no estamos con un carácter fuerte, confiados en ese espíritu de valentía que nos ha dado. Gloria al nombre del Señor. Cuando Cristo vino en su tiempo, no llegó de incógnito. Estoy hablando de cuando el Señor estuvo en la tierra, en su ministerio. Él no llegó de incógnito, ni mucho menos. El Señor no llegó de incógnito porque no hará nada Dios sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Eso dice la palabra. En Amós 3:7 dice, no hará nada el Señor, y el Señor Dios nunca ha hecho nada mientras no haya sido debidamente anunciado, revelado. Amén. Por eso se nos hace muy peligroso en este tiempo a los hombres que estamos sobre la faz de la tierra todavía con el aliento de vida del Creador, de que estemos entretenidos y no estemos viendo que el Señor está cumpliendo con su promesa de la visitación en esta tierra. Gloria al nombre del Señor. La venida del Mesías al pueblo de Israel ha sido revelada, había sido anunciada 700 años antes del nacimiento de Jesús. Por eso el Señor habla en su palabra que Él no hace absolutamente nada, porque nada hará Dios sin que lo revele antes a sus siervos los profetas. Amén. Esto quiere decir que el Señor había revelado a los profetas que Jesucristo vendría en un determinado tiempo a estar entre nosotros. Gloria a Dios. Isaías 11:2-1. Isaías 11:1 y 2 dice, saldrá una vara del trono de Isaí. Sabemos que Isaí fue el padre de David, y un vástago retoñará de sus raíces. O sea, amén. El trono, un vástago, dice la vara del trono de Isaí, o sea, fue David, y el vástago que salió de sus raíces fue la familia, la genealogía que le tocó a David a través de María y de José. Gloria al nombre del Señor. Y dice en el versículo 2, reposará sobre él el espíritu de Jehová y el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Mire, esto se había dicho 700 años antes de que estuviese Jesús entre nosotros en el tiempo antiguo, en el periodo del Mesías. O sea que el Señor nunca hace nada que no esté dentro de unos ciclos de tiempo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Cuando Jesús empezó su ministerio, dice la palabra, que le entregaron un rollo, un pergamino, y leyó la palabra del profeta, ¿quién? Del profeta Isaías. Lucas 4, 17 y 18. Vamos a ver qué nos dice Lucas 4, 17, 18. Dice la palabra del Señor en el capítulo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Ahí se estaba comprobando, ahí está la prueba reina del Señor, que en el Señor no hay nada antes que no se lo revele a sus siervos los profetas. El Señor revela todo, por eso es importante que nosotros estemos centrados como iglesia en lo que dice la palabra, no lo que dice el hombre. Porque el hombre no tiene nada que decirnos, él no tiene nada que darnos. Aleluya. El hombre lo único que nos da son tristezas y angustias.
Pero Dios sabe de qué necesidad tenemos y Él siempre está pendiente de cuál es esa necesidad. Amén. Por ello es que hay que creerle a Dios y a su palabra antes que a los hombres, amada iglesia. Gloria a Jesús. Porque el Señor cumple, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, porque en Dios no hay sombra de variación. Cuando Él dice algo, se cumple. Amén. Y la iglesia en este momento tiene una gran responsabilidad frente a la profecía bíblica que está a punto de cumplirse, que es el rapto de la iglesia. Aleluya. Muchos dicen que no. A uno le hacen preguntas, lo llaman y le preguntan, pero ustedes predican sobre el rapto de la iglesia, pero que primero, ¿quién fue? Si esto, que... El otro día me llamó una persona a mí de California y me hizo una pregunta y me dijo, ¿ustedes predican sobre el rapto de la iglesia? Le dije, claro, porque es la profecía bíblica, que es la profecía más segura, como está escrita en la misma palabra, que Dios tiene unos ciclos de tiempo y que en cada uno de esos tiempos Él da cumplimiento. Y es lo que estamos explicando esta noche. Amén. Me dijo, porque es que en Mateo 6, 33 dice que primero el reino de Dios. Dije, sí, primero el reino de Dios y su justicia. Y la justicia es la palabra. O sea, primero el Señor da cumplimiento a su palabra. Nosotros, la responsabilidad nuestra en el reino de Dios es extender este reino, porque por eso estamos en este tiempo. Usted y yo tenemos esa responsabilidad. Así que no hay ninguno que pueda zafarse de esa responsabilidad, porque todos tenemos que llevar el mensaje de la palabra dando cumplimiento a la responsabilidad que se nos fue dada, que es extender el reino de Dios. Usted no necesita coger como los antiguos un morral o un costal o echarse al hombro o montarse en un burro o en una... No necesita. Usted desde su casa puede hacer muchas cosas. Usted puede tomar su teléfono y en vez de echar bronca con mensajes inadecuados en el teléfono, puede mandar un mensaje de fortaleza, un versículo de fortaleza a algún hermano, alguna hermana, alguna persona que lo necesita, prestarle atención, darle un consejo y hacer muchas cosas importantes. Antes de echar tanta broma, si usted se pone a mirar toda la broma y la bronca que echan por estos medios, eso es impresionante. Pero si usted utiliza bien esto, está haciendo el trabajo y cumpliendo la responsabilidad de la gran comisión. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Cristo. Encontramos un poco más adelante en el ministerio de Jesús que tiene una conversación bastante acalorada con los concilios religiosos de la época. Dice la palabra, Mateo 16, 1, 2 y 3. Vamos a Mateo 16, 1, 2 y 3. Dice en el versículo 16, en el capítulo 16, versículo 1, dice, y vinieron los fariseos y saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrara señal en el cielo. ¿Vinieron quiénes? Los fariseos y los saduceos eran los grandes religiosos, los doctores de la ley, toda esta gente que estaba a responsabilidad porque eran los custodios de la palabra, porque los pastores, todo lo que hay en los concilios, tenemos la responsabilidad de dar la palabra. Debemos conocer la palabra, debemos entender la palabra, debemos de preocuparnos por escudriñar las escrituras, porque en ellos os parece que tenéis la vida eterna. Esta gente llegó a serle, siendo los sacerdotes de la época, los pastores de la época, los que conocían la palabra, los que tenían la palabra, porque no es como ahora que usted tiene esta palabra, todos tenemos esta palabra en la mano porque es fácil obtenerla en cualquier librería en el mundo entero. Pero en ese entonces esta palabra la tenían en rollos, en papiros, eran los únicos que las leían todo, eran los sacerdotes, los de los concilios. Esto es ahora que la tenemos todo en la... No se leía sino en la sinagoga, la gente incluso no tenía ni escuelas para ir. Eran muy pocos los que sabían leer y escribir. O sea que hoy sí que hay responsabilidad sobre conocer la palabra, mi hermano. Gloria al nombre del Señor. Entonces,
Dice la palabra en el versículo 1 de Mateo 16, y vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrara señales en el cielo. En el versículo 2 dice, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. Y en el versículo 3 les dijo, y por la mañana hoy habrá tempestad porque tienen arreboles el cielo nublado. Y el Señor les dijo, hipócritas, ¿qué sabéis distinguir? El aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Bendito Jesús. Bien entendido, ¿verdad? Amén. Les dijo que eran unos hipócritas porque sabían distinguir el aspecto del cielo, cuando iba a llover, cuando iba a haber tempestad, cuando iba a haber verano del cielo, mas no entendían las señales que estaban viviendo. El Mesías que había sido anunciado 700 años atrás por el profeta Isaías estaba en el medio de ellos, y que eran, se supone, los sacerdotes, los meros de la iglesia, y no entendían las señales que estaban viendo, que estaban recibiendo, que el Señor, que el Mesías estaba dentro de ellos. Aleluya. Difícil, ¿verdad? Difícil. Es natural que el Señor Jesús les estuviera llamando la atención a los líderes de los concilios religiosos de ese tiempo. Era natural que debía de hacerlo. Y qué bien que lo hizo. Porque en su ministerio terrenal encontró a todos esos doctores de la ley y líderes de esos concilios, custodios de la palabra, desubicados, totalmente desubicados de las señales que el Señor había dado desde atrás. Mucho tiempo, 700 años atrás, era bastante tiempo, y ellos tenían la palabra en las manos. Ya no se podía decir que era que habían escuchado de por ahí de algún pajarito, no. Tenían la palabra como la tiene usted y la tengo yo en estas manos, amados míos, amada iglesia. Por eso es que es importante, como les dije al principio, creerle primero a Dios y a su palabra que a lo que digan por ahí. Amén. Así que no eran capaces de distinguir los tiempos, los ciclos de tiempo de Dios en la palabra, que es la profecía más segura, la palabra. No sabemos si por ignorancia o por conveniencia como ahora, porque no sabemos ahora por qué los concilios todos se han quedado con la boca cerrada en este tiempo difícil. No sabemos si por conveniencia o por ignorancia. Eso está por verse, Dios lo sabe, porque Dios conoce todo, y delante de Dios no quedará nada oculto. No hacía mucho tiempo, había pasado por Jerusalén, habían pasado 3 reyes, 3 hombres extranjeros, venían desde el oriente, no eran israelitas, pero venían siguiendo la línea profética de la palabra que les decía que en ese tiempo nacería el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías, el hombre que les estaba hablando en ese momento a esos fariseos era el que había nacido hacía 30 años atrás, y esos reyes habían pasado por Jerusalén, y no solamente habían pasado por Jerusalén, conocían más que los doctores de la ley de ese tiempo y los del concilio quién era Jesús y qué iban a hacer y quién era el Mesías. Amén. Lo conocían, venían, eran extranjeros y sin embargo, y pasaron por allí. Estos hombres venían siguiendo el lineamiento profético de la palabra dada 700 años atrás. Y los que tenían en los rollos de la palabra que el Señor mismo leyó en la sinagoga en Isaías 11, no estaban, no la conocían, no sabían qué estaba pasando. Por eso les estoy diciendo que no sé si era por ignorancia o por conveniencia como ahora. Porque no sabemos por qué los concilios están tan callados en las señales que el Señor está dando del cielo sobre el rato de la iglesia, o por ignorancia o por conveniencia. Porque eso es lo que hay que ver. Gloria al nombre del Señor. Pero el Señor lo sabe todo. Estos hombres venían siguiendo, como les dije, el lineamiento de la palabra. Los líderes religiosos del pueblo
que tenían la palabra escrita en sus manos no se dieron ni por enterados, como hoy, aunque hubo mucho alboroto en ese momento en Jerusalén, cuando esos reyes de Oriente llegaron y le contaron eso a Herodes, que era el líder político. A Herodes le dio un yello, le dio un soponcio de celos, le dio de todo, y hubo alboroto y allí hubo de todo, incluso hubo un edicto para hacer un genocidio de niños. Eso tiene que haber sido un escándalo grandísimo, porque Belén no estaba lejos de Jerusalén, y todo el mundo se dio cuenta de ello. Aleluya. Pero ahí no había pasado nada, los líderes no se habían dado cuenta de nada, y no sabían qué había pasado. Tampoco se daban cuenta que estaban hablando y que el Mesías estaba caminando en medio de ellos y no se habían dado cuenta. Entonces, todas estas cosas hay que analizarlas en la palabra de lo que está pasando en este tiempo, mis amados. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Los líderes de los concilios religiosos no vieron ni escucharon nada como hoy. Hoy no, los concilios no han escuchado nada. Y como también lo hubo en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes recuerdan que en la Segunda Guerra Mundial hubo un genocidio masivo de hombres, mujeres y niños, y no todos los muertos están registrados en los anales de la historia, no. De toda esa gente que mataron y sacrificaron y humillaron en la Segunda Guerra Mundial, no todos están escritos en los libros. Lo que sí está registrado en la historia con letras bien rojas y mayúsculas es la complicidad de la iglesia por su silencio. Eso sí está escrito allí y no lo pueden quitar. Hoy la guerra es asimétrica y biológica. Como toda guerra, tiene estrategias, tiene objetivos, y uno de sus objetivos en esta guerra biológica en que estamos es dar cumplimiento a la Agenda Globalista 2030. Todos conocen eso no me lo estoy inventando yo. Y uno de sus puntos estratégicos en esa agenda de guerra es la reducción sistemática de la población mundial mediante un biológico. Esto no es invento mío, está escrito y subrayado en esa agenda. Aleluya. Eso está allí. Lo triste de todo esto es que la historia se repite. La iglesia sigue siendo muda porque no se ha escuchado absolutamente nada de los concilios responsables del conocimiento de la palabra, ni han dicho nada a favor de las personas que han muerto hasta este momento en todo este genocidio que se está cometiendo. Bendito. Lo triste de todo, como les digo, es que la historia se repite. La iglesia sigue siendo muda, primero con Herodes y la matanza de los niños. Segundo, con la Inquisición desde el siglo XII hasta mediados del siglo XVIII, casi hasta mediados del siglo XVIII, y después Hitler y el silencio de Pío XII en la guerra, y hoy con los eugenistas del siglo XXI, que están haciendo estas cosas. Y hablo de eugenistas, quiero que investiguen un poquito qué significa eso de eugenistas, porque esto fue el resultado de todos los ensayos que hicieron en la Segunda Guerra Mundial con los humanos. Estos hombres que se denominaron eugenistas son los mismos en otro nivel, trabajando en este tiempo con los experimentos que se están haciendo. Y hablando de señales y ciclos de tiempo en Dios, en el Antiguo Testamento y la segunda venida de Cristo se enumera 1200 veces. Y aquí es donde haremos un poquito de énfasis en esto. Óigame bien, la segunda venida de Cristo se anuncia en el Antiguo Testamento 1200 veces. Y en el Nuevo Testamento hay más de 300 profecías bíblicas referentes a la segunda venida de Cristo, entre ellas la del rapto de la iglesia. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amados hermanos, ¿se ha puesto usted a pensar si la Biblia, la palabra, da tanto énfasis
a los últimos tiempos y a la segunda venida del Señor, ¿no será que hay algo, como se dice en el argot popular, cuando el río suena, piedra lleva? Pienso que sí, ¿verdad? Porque se hace mucha énfasis en la palabra sobre la segunda venida de Cristo, sobre el rato de la iglesia. Las profecías están allí. Y el Señor, así como le cumplió a los judíos que habría un Mesías, Aleluya. un príncipe de paz, que habría un consejero admirable, que había un Emanuel que estaría allí, que estaría Cristo, no lo cumplirá nosotros como iglesia, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Gloria al Señor. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. El hombre en su historia siempre ha querido conocer el futuro de ella. Siempre. Todos los hombres hemos querido en algún momento conocer el futuro, y algunos tienen adivinos, agoreros, astrólogos, quirománticos, brujos, hechiceros y pitonisas. Y los visitan y a unos hacen cualquier cantidad de cosas y gastan muchísimo dinero en ver toda esta basura que está allí. Bendito Dios. Pero la única verdad de todo esto es que la Biblia, la palabra de Dios, es la única fuente fiable sobre el futuro del hombre. Amén. Porque ella no nos deja mentir. Gloria al nombre del Señor. Es la única fuente fiable. Muchos dicen que la Biblia no está actualizada. La Biblia, amigo mío, está más que actualizada. Gloria a Jesús. Está adelantada, Sí, Señor. Aleluya. ya que encaja con muchos de los titulares de prensa todos los días, de las noticias del día. Sí, Señor. Yo sé que usted hace 24 horas ha escuchado algún título de todo lo que la Biblia dice para este tiempo. Alabado sea el Señor. Sé que no ha pasado 24 horas y ha entendido y ha escuchado algún titular o ha leído en algún titular en el internet, en su teléfono, en lo que sea. El filósofo Francis Bacon dijo: la verdad es hija del tiempo, no de la autoridad. Y en esto tenía razón. Encontramos al Señor Jesús en Mateo 24:7, hace 2022 años, mirando por el túnel del tiempo, versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestes, hambrunas, terremotos en diferentes lugares. Tal vez usted haya escuchado, no sé, yo lo he escuchado y lo he leído, que eso está pasando por todo el mundo. Eso es un ciclo de tiempo de Dios, de visitación de Dios. Así que usted, iglesia, que me escucha, si esto no le toca alguna fibra en su corazón, preste atención y piense por un momento qué debe de hacer. Porque es necesario entender de que el Señor Jesucristo parece que hubiera mirado por el túnel del tiempo y nos hubiera dicho que para este tiempo tendríamos este tipo de cosas y que Él estaba a las puertas. Amén, aleluya. Amén. Gloria al nombre del Santo Señor. Dios. Así que es importante que usted que mire a ver si ha escuchado algunas noticias de estas en las últimas 24 horas. Aleluya. Tal vez lo haya leído en el titular de noticias hace, 24 horas adelante. En el versículo 8 dice: y esto será principio de dolores. El Señor se asomó por el túnel del tiempo y vio para usted y para mí, amada iglesia, Aleluya. hoy, nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambrunas, terremotos y en diferentes lugares. Y la iglesia que tiene la palabra en la mano no ha visto el ciclo del tiempo que está viviendo. No lo está viendo. La iglesia. Estoy hablando de personas que se supone debían de tener el conocimiento claro sobre esto. Amén. Santo es. Lo que estamos viviendo. Los líderes de alto rango, los obispos, los reverendos de la iglesia, no han fijado ninguna posición en defensa de la vida de adultos y niños en esta guerra biológica de última generación. No lo han fijado, no se les ha escuchado decir absolutamente nada, ninguna posición. Bendito el Señor.
Más bien los vemos sentados cómodamente en la silla de los escarnecedores, ayudando a mandar a las ovejas del redil al matadero. Eso sí lo hemos visto. Señor. Lo estamos viendo todos los días. Santo. Esto es duro, pero es una verdad. Y la verdad duele. Me enseñaron a mí cuando estaba pequeño y me dieron tremendas correazos porque dije una mentira. La verdad duele, pero no mata. Bendito el Señor. Más bien los vemos sentados cómodamente en la silla de los escarnecedores, ayudando a mandar a las ovejas del redil al matadero. ¿A quiénes? A los líderes de la iglesia. A los que tienen el liderazgo en las iglesias no se han dicho nada, no se les escucha ni siquiera, no han mandado ni siquiera un mensajito. Más bien veo unos hombres valientes por ahí, solitos diciendo cosas. No hay ninguna diferencia entre la posición del fariseo y el saduceo en el tiempo de Jesús y la de hoy de los obispos en la Inquisición, de Pío II en la Segunda Guerra Mundial y hoy con la de la Iglesia Evangélica frente a este genocidio masivo de niños y adultos por los eugenistas en esta guerra biológica. No se ha dicho absolutamente nada. Antiguamente la historia nos habla a nosotros de muchas cosas perversas y la iglesia se quedó muda. Pues ahora también la iglesia evangélica está muda, no ha dicho nada, no se ha pronunciado para nada. Más bien se han escudado en muchas cosas y como les digo, están sentados en la silla con el escarnecedor, más bien mandando las ovejas al matadero. No hay ninguna diferencia, mi hermano, con los que hicieron, con lo que hizo Pío XII, que dijo, no me importa si matan 20 o 30 millones de judíos, a mí no me toque ni punto. Y así fue. Bendito Jesús. Alabado sea Cristo. Bienaventurado el varón que no ha andado en consejo de malos, ni está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado ese varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Jesús también miró a través del túnel del tiempo para esta última generación y vio persecución. También dice la palabra el Mateo 24. Qué importante que usted se enamore de ese capítulo de Mateo 24 porque tiene mucho que decirle a usted para este tiempo y lo pone dentro del ciclo del tiempo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y es la palabra del Señor. Y si usted le cría a Dios y a la palabra, seguro que es salvo, hermano. Amén. Y esa persecución, amado mío, amada iglesia, se centrará en la verdadera iglesia de Jesucristo. Óigame bien, la verdadera iglesia de Jesucristo. En el mundo tienen lugar casi todas las religiones. De hecho, el diablo es religioso. El diablo es religioso. ¿No es? ¿Ha leído usted en la palabra que dice que sus ministros se disfrazarán de ángeles de luz? Sus ministros, los ministros de Satanás, que el Señor los reprenda. Se disfrazarán. Se disfrazan, o sea, él tiene hasta... ¿Es religioso o no es religioso? ¿Es de iglesia? Claro que es de iglesia. El mundo tiene lugar, en el mundo dice casi todas las religiones, de hecho el diablo es religioso. La persecución va a centrarse en el nombre de Jesús. Al mundo no le molestan las religiones. Ya saben por qué. Al mundo no le molestan las religiones. Las religiones han estado aquí por todo el tiempo. Pero Jesús les ofende. El nombre de Jesús sí les ofende. Santo es Ese nombre sí les molesta porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso sí les ofende a todos los enemigos de la verdad. bendito Dios. ¿Ves? ¿Ves? Existe una gran diferencia entre la verdadera iglesia de Cristo y la religión. Hay una gran diferencia en eso. Amén. Gloria a Dios. Existe una gran diferencia entre esas dos partes. Por los frutos los conoceréis. Por los frutos los conoceréis. Y ya los están conociendo, ¿verdad? Poderoso el Señor. Cristo no es una religión. La historia así lo ha demostrado. Los religiosos del pasado
lo vendieron, hicieron mercadería con él y lo mataron. Él se le resucitó, él es Jesús, es la vida, es el verbo, es la palabra. Él se le resucitó. Santo es el Señor. Y volverá por su iglesia, que lo espera, esas que está sin mancha y sin arruga. Amén. Él vendrá por su iglesia. Quiera el diablo que el Señor lo reprenda o no, quiera el mundo, quiera el hombre, digan lo que digan, Él vendrá. Así como vino Jesucristo en su tiempo, en el ciclo de tiempo que fue dado por Dios a través de los profetas para el tiempo que debía estar el Mesías aquí en la tierra, Él vino. Y así como está en la palabra que el Señor le dio al apóstol Pablo para que viniera por la iglesia en la profecía bíblica, que es la profecía más segura, vendrá por la iglesia. Amén, amén. Así que iglesia esté limpia, sin mancha y sin arrugas, porque el Señor volverá por su iglesia que lo espera. Aleluya. Él volverá, como dice su palabra, como está previsto en el ciclo del tiempo de Dios. Así vendrá. Amén. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Aleluya. Muchos se asustan por esto y muchos se quedan como de una sola pieza, pero es la verdad de Dios, es la verdad de la palabra. Amén. Y si la palabra lo dice, así se da. Porque la palabra en ninguna de las profecías, de esas 1200 que tiene la Biblia, en cuanto a la venida de Cristo, ha fallado hasta el momento. Aleluya. No ha fallado. Entonces es importante creerle a Dios y a su palabra. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Santo nuestro Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojo, como lo escribió Pablo, dirigido por el Espíritu Santo en Primera Carta de Tesalonicenses 4:17. Primera Carta de Tesalonicenses 4:17. Y al resto lo matará el espíritu de su boca. ¿Cuál es el espíritu de la boca del santo? La palabra. Porque el que se quede del rato de la iglesia, muy difícil sobrevivirá. Muy difícil será capaz. Porque si ahora están haciendo cola para ser pinchados, ¿cómo será cuando el diablo saque todo su arsenal que tiene? Porque es que él todavía no lo ha sacado. Todo no. Está presionando mucho. Y hay mucho impío, mucho demonio y muchas cosas que está, pero no está del todo todavía establecido, porque aquí está la iglesia todavía. Mientras la iglesia permanezca, es lo único que la detiene, su oración, su clamor. Así es. Es lo que detiene que el impío, que el inicuo esté más enseñoreado de esta tierra por este momento. Pero el Señor tiene unos tiempos y estamos en esos tiempos, en esos ciclos de tiempo, pero en su momento el Señor dirá cuál es la hora y el momento. Por eso nos está hablando de que no nos embriaguemos. Dejemos esas embriagueces de conducta que hay tantas en este momento. Tanta embriaguez de conducta. Se queda uno impresionado. Santo Dios. El síndrome del siglo XXI es la estupidez. Bendito Cristo. La gente está embriagada de muchas tonterías. Entonces, ¿cuál es el espíritu de la boca del santo? Juan capítulo 12, versículo 48 y 49. Quiero leer para ustedes. El que rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien lo juzgue. La palabra. Amén. El que rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella lo juzgará en el día postrero. Ella, la palabra. No lo va a juzgar el Dios. Cristo no lo va a juzgar, lo va a juzgar la palabra. Por eso usted tiene que aprender la lección como iglesia de Cristo. Él es el verbo, Él es la palabra, hermano. Amén.
Y es la palabra la que lo va a juzgar a usted en el día postrero. No coma cuento. No se deje enredar del diablo. Que el Señor lo reprenda. Amén. Créale a la palabra, porque usted con la palabra tiene la vida eterna, tiene la capacidad, porque el Señor nos dejó la autoridad en la palabra para reprender el demonio, para reprender los demonios. Amén. Y si usted no usa la palabra, ella es un problema que usted tiene que afrontar solo. En el versículo 49 dice, porque no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Aleluya. Amén. Amén. Dios Aleluya. ha dejado en la palabra esto muy claro. Porque no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. No le voy a preguntar en esta noche, mi amado, si conoce el plan de salvación. Pero sí le quiero preguntar, ¿conoce usted al hombre de la salvación? Poderoso Cristo. Eso sí se lo voy a preguntar. ¿Conoce usted a Cristo? ¿Tiene a Cristo en usted? Santo. Porque si no tiene a Cristo, tiene que preocuparse por recibirlo en el corazón. Amén. Porque estamos en un tiempo muy peligroso, muy difícil. Aleluya. Y necesita usted tener a Cristo, el Espíritu Santo de Dios en su corazón, hermano. Santo es Señor. Los líderes de la iglesia hoy están cometiendo el mismo error que los fariseos y saduceos del tiempo de Jesús. Y esto quiero que les quede claro. En el tiempo de Jesús no entendieron los ciclos del tiempo de la visitación de Dios en la palabra, siendo los custodios de ella. Espero que usted, siendo la iglesia de Jesucristo, el rey y el sacerdote de la gracia, no vaya a cometer el mismo error de perderse usted el tiempo de los ciclos de Dios en la palabra. Aleluya, Santo Dios. Es necesario, amado, amada iglesia, que usted le crea a Dios y a la palabra. Hemos visto mucha gente en este último tiempo poniéndole más oídos a las mentiras del diablo que a la palabra, hermano. Bendito Jesús. Precioso Rey. Aleluya. Han preferido, como les dije, Gloria al Señor. como buenos fariseos y saduceos, sentarse cómodamente en la silla de los escarnecedores, haciendo mercadería con los santos, ayer con Herodes y Poncio Pilatos, y hoy con Pachito el Che del Vaticano y los eugenistas del terror del siglo XXI. Santo Dios. Eso está pasando. Hoy, sí, con Herodes se sentaron con Herodes los saduceos y los fariseos. Claro que se sentaron con Herodes y no dijeron nada cuando mataron a los niños, hicieron el genocidio de niños. No quedó ni un niño de 2 años abajo. Arriba. Todos los mataron. Porque Herodes se llenó de odio, de envidia y de celos porque iban a ser el rey de los judíos. Bendito Dios. Y prefirieron los líderes de la iglesia cómodamente sentarse en la silla del escarnecedor y a mí no me toquen, pero hagan lo que quieran. Eso está pasando hoy en este plano terrenal. Están haciendo arreglos con Pachito, el Che del Vaticano. Y saldrá muy pronto una gran información sobre todo eso. Allá en Dubái, donde se han construido todas esas 3 enramadas del Crislán, pienso que en la fiesta esa que van a hacer muy pronto por ahí en ese país, Santo. se van a dar muchas sorpresas y se van a dar muchos anuncios. Por eso es importante que nosotros, como iglesia, estemos centrados en lo que es la palabra. Créale a Dios y a la palabra, mi amado, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Cristo, si usted le es fiel, Él nunca será infiel con usted. Gloria al nombre del Señor. Con esto termino, mis amados. Quiero invitar a los Santo los el Señor.
hombres y mujeres, a los amigos que no conocen al Señor en esta noche, para que hagamos una oración juntos. Y si usted, como le dije, como le hice la pregunta, no le voy a preguntar si usted conoce el plan de salvación, pero sí le voy a preguntar si conoce al hombre de la salvación, a Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Y estoy invitando a todos aquellos que nos están escuchando, que no conocen el Señor o que se han descarriado, que están por ahí convertidos en unos impíos, porque hay muchos en esa condición, para que vengan al Señor, para que se reconcilien con el Señor y volvamos todos a estar preparados para el acontecimiento que estamos a punto de recibir en este plano terrenal, que es la segunda venida del Señor por la iglesia. Amén. Por la iglesia. Esa es la promesa, es la profecía, la última profecía bíblica para la iglesia en esta tierra, de las 300 profecías que están en la palabra. Así que es bueno que nos pongamos en la línea profética de la palabra, no de lo que digan por ahí los hombres y tanta cosa que dan por ahí y tanta basura que se habla, tanto bla 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 y tanta cosa, no, la palabra. Créale a Dios y a la palabra, mi hermano, como hijo de Dios, porque eso es lo que a usted lo va a llevar delante de la presencia del Señor, la palabra. Gloria al nombre del Señor. Así, amado mío, que hermano, hermana, que estaba por ahí descarriado, que ha estado por ahí suelto, que ha estado desaliñado en las cosas del Señor, y aquellos que no conocen al Señor, que están escuchando esta palabra, quiero hacer una oración con ustedes. Hagámosla en voz alta para que el Señor escuche y su nombre sea escrito en el libro de la vida, porque es importante que cuando se llame a lista ya, usted aparezca allí, hermano. Esto no es una fábula, esto no es un cuento, pero usted, con un corazón abierto y dispuesto al Señor, si abre su corazón y hace una oración de fe en esta noche y le cree al Señor en su corazón, lo hace con su boca y con su corazón cree, se hace justicia, y esa justicia le salvará la vida y lo presentará delante del Señor. Padre bueno que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por esta noche. Te doy gracias, Señor, por las almas que van a hacer esta oración de fe y por los que estaban descarriados, Señor, y quieren volver al redil, Señor. Ayúdame, Señor, a que todos ellos, Señor, puedan hacer esta oración conmigo en esta noche en alta voz. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y me arrepiento de mi maldad. Lávame con tu sangre bendita. Abro mi corazón para aceptarte como mi Señor y Salvador de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, que de allí jamás sea borrado. Ayúdame a serte fiel en tus caminos. Gracias, Señor, porque hoy soy salvo. Gracias, Cristo, por salvar mi vida. Gracias, Cristo, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Cristo, por recibirme nuevamente de mi impiedad. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias por la salvación. Gracias por salvar mi alma. Voy a orar por ti. Padre bueno, ayuda a tus hijos en esta hora, Señor. Yo sé que en el cielo hay fiesta, porque tu palabra dice que cuando un pecador se arrepiente, hay júbilo en el cielo por una alma que venga a ti, Señor. Dios mío, yo sé que tú tienes un plan de salvación para todos, pero que queremos que toda la iglesia te conozcamos al hombre de la salvación, que eres tú. Gracias, Señor, en esta noche por cada una de las almas que han llegado, Señor. Gracias por los que han hecho esta oración de fe contigo. Rompe todas esas cadenas, quita esas ataduras, pudre esos yugos, Señor. Acompáñalos, Señor. Oh, que tu Santo Espíritu, Señor, los guía a toda sabiduría y verdad, Señor. Dios mío, porque tú tienes muchas fortalezas para cada uno de tus hijos y hay muchas bondades en ti, Señor, en este momento, para cada una de tus almas, Señor. Oh, acompáñalos con tu ejército eslabonado de ángeles, Señor, para que ellos puedan encontrar los sitios adecuados donde puedan llegar para continuar un proceso
de formación espiritual, Señor, a través de un pastor, a través de un amigo conocedor, de un líder de alguna de las iglesias que todavía te siguen a ti, Señor, que creen en ti, en tu palabra, Señor, que quieren irse contigo, porque esa es nuestra meta. La meta, el camino es Cristo y la meta es el cielo. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, por cada alma. Gracias, Dios, por la palabra que nos has permitido en esta noche. Gracias, Señor, por cada alma que se ha congregado, que ha abierto sus oídos, su corazón en esta noche. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. El Señor nos continúe bendiciendo, mis amados, y nos vemos mañana